usted está haciendo. En cambio, cuando usted se concentra en los comportamientos, usted puede cambiar eso, porque le pueden aparecer datos. Y con los datos se puede hacer gestión. Además de que está más a tono con el lenguaje empresarial, que el lenguaje empresarial, por supuesto, es de números. Si usted presenta números, los gerentes le van a entender mucho más fácil que si usted presenta opiniones cualitativas. Y esto lo permite. Define claramente los comportamientos. Los comportamientos tienen que estar claramente definidos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, uno puede pensar que un comportamiento sea utilice correctamente los equipos de protección personal. Pero utilice correctamente los equipos de protección personal es una definición completamente subjetiva. ¿Qué cosa es correctamente para una persona, para otra o para otra? Pueden tener definiciones completamente diferentes. Sin embargo, si usted dice, utilice casco, utilice botas de seguridad, utilice guantes que no tengan ninguna rotura, utilice gafas de seguridad que no tengan rayadura, y usted especifica claramente lo que usted, el comportamiento que usted quiere obtener, eso le va a facilitar muchísimo más las cosas a la hora de implementar un proceso de este estilo, porque reduce la subjetividad y a la hora de hacer un análisis de los mismos, pues se sabe exactamente lo que se quiere. Y tiene además todas estas ventajas que se mencionan ahí. ¿Cuántos comportamientos hay que definir por cada tarea crítica que va a ser observada? La respuesta es tan poco como sea posible y tanto como sea necesario. No hay un número fijo y la lógica debe ser la que promueva esto. Utilice el poder de las consecuencias. Para hablar del poder de las consecuencias tenemos que hablar un poco de cómo funciona el comportamiento humano bajo el modelo de conductismo, que no es ni mucho menos el único modelo existente en psicología para explicar los comportamientos. Es solamente uno de ellos. Pero ese modelo que dice que antes del comportamiento existen unas cosas que se llaman antecedentes y después del comportamiento existen unas cosas que se llaman consecuencias. Por ejemplo, suena el timbre del teléfono, eso es un antecedente. El comportamiento es responder el teléfono o no responderlo. Y la consecuencia es saber lo que quiere que llama o evitarse la molestia de saber lo que quiere que llame. La pregunta es, ¿qué influye más en un comportamiento, si los antecedentes o las consecuencias? Y la respuesta experimentalmente probada es que las consecuencias son las que influyen mayoritariamente sobre los comportamientos de las personas. Siempre son las consecuencias las que más influyen. Los antecedentes son avisos de que voy a tener determinadas consecuencias. Eso tiene una traducción después en el contexto laboral con respecto a la seguridad. Solamente estamos refiriéndonos a la seguridad, aunque tiene trascendencia para la vida entera. En materia de seguridad, la mayoría de las cosas que utilizamos para motivar el comportamiento seguro son antecedentes. Capacitación es un antecedente. Charlas de seguridad es un antecedente. Cartelera, uso de información en cartelera es un antecedente. Prácticamente no utilizamos muchas consecuencias. Y cuando utilizamos consecuencias son más bien de tipo represivo, que son, por supuesto, de las que menos provocan comportamientos adecuados. Entonces, la historia es que hay que utilizar las consecuencias positivas. Y las consecuencias positivas normalmente tienen que ser diseñadas. En un contexto laboral no abundan. En un contexto laboral lo que abunda es las consecuencias que favorecen el comportamiento inseguro. Incluso muchas veces los gerentes, eso es lo que hacen, aunque sea de forma inconsciente. Por ejemplo, un gerente que estimule a una persona que trabaja muy rápido y cumple rápidamente sus objetivos y sus metas, aunque lo haga de forma insegura, y sea felicitado por eso, de él que está estimulando a hacer las cosas de forma insegura. Repito, no conscientemente, pero en contexto laboral, básicamente no tiene muchas consecuencias que faciliten el comportamiento seguro. Hay que diseñarlo. Bueno, dos sencillas y poderosas consecuencias: la retroalimentación y el reforzamiento positivo. Ambas
deben ser utilizadas con mucha más amplitud que lo que se usa hoy en día. Guíe con antecedentes. Como ya dijimos, los antecedentes avisan de las potenciales consecuencias. Obvio que el entrenamiento de seguridad y la fijación de metas son dos antecedentes que se deben utilizar. El primero se utiliza mucho, el segundo no se utiliza mucho. Y cuando se utiliza a nivel global, muy poco a nivel individual, muy poco a nivel de grupo de trabajo. Potencia con participación. La participación puede o no ser parte de un proceso de gestión de seguridad basado en comportamiento. De hecho, se puede hacer sin participación, solamente con las personas indicándole lo que tienen que hacer y tiene un resultado. Pero la potencialidad de esta tecnología radica en aumentar la participación. Mantenga la ética. No utilice nunca este proceso para crearle consecuencias negativas a los trabajadores. Tan pronto como usted desarrolle un proceso que le produce consecuencias negativas a la gente, tan pronto como la gente boicotea ese proceso. Y aquí es muy tentador llevar un récord de los comportamientos inseguros de las personas, porque de hecho usted va a observar y va a detectar los comportamientos seguros y los inseguros. Bien, no se puede utilizar nunca este tipo de procesos para dañar a la gente. Y cuando usted lo utilice para dañar a la gente, inmediatamente va a ser boicoteado el proceso. Y diseñe una estrategia y sigue un modelo. Siempre es importante diseñar una estrategia. Sin estrategia, usted no sabe a dónde va. Y después tiene que seguir algún modelo. Bien puede ser el que yo les presenté o bien puede ser otro. Pero ordene sus elementos, ordene sus procesos. No haga las cosas de manera desordenada. Ese es el mensaje más importante en este sentido y que ha ayudado a que estos procesos tengan éxito. Ahora, ¿cuáles son los aspectos claves que garantizan la efectividad de estos procesos? Y aquí hay una serie de elementos que son, a mi juicio, muy importantes a tener en cuenta cuando uno diseña e implementa un proceso de gestión de seguridad basado en comportamiento. El primero de ellos, ¿cuán listo se está? Para hablar de cuán listo se está, se refiere a la necesidad de evaluar la madurez que tiene la organización con respecto a la seguridad, con respecto a la gestión de la seguridad concretamente. Aquí estamos hablando de cuál es la cultura que caracteriza a una organización con respecto a la seguridad. ¿Cómo va a ser esa cultura? ¿Cómo van a ser las características? ¿Cuáles son las interacciones que tienen las personas con respecto a la seguridad? ¿Cuáles son las opiniones de la gerencia, de los trabajadores? ¿Cómo se manifiesta? Porque en función de cómo se manifieste todo eso, es cómo se diseña un proceso. Por eso estos procesos no tienen receta. Y cada vez que se utiliza un proceso con una receta, las posibilidades de éxito realmente no son muy buenas. Y eso la práctica lo ha ido demostrando. O sea, hay muchas empresas consultoras o algunas empresas consultoras que venden paquetes de cómo implementar este tipo de procesos. Y la experiencia indica que lamentablemente no se logran adecuar estos paquetes culturalmente a las características de las empresas y al final van decayendo. Eso es lo que la práctica va indicando, lo cual no significa que se dejen de vender por las empresas que lo venden, ¿no? Y que no haya quien lo siga comprando. Pero lamentablemente cuando no hay una adecuación a las características culturales de la entidad, pues tiene ese problema. Esto es todo lo que significa, y aquí, digamos, podemos presentar un modelo de cultura de la seguridad con diferentes niveles. ¿Cómo determinar en qué nivel está la empresa? Es una tecnología que se aplica, que bien puede ser por encuestas o entrevistas individuales, etcétera. Están desarrolladas determinadas herramientas para hacer eso. ¿Y por qué es importante determinar en qué nivel se está? Porque a partir de determinar en qué nivel se está, se puede hablar de pertenencia. En función del nivel, así debe ser la pertenencia del proceso que se diseñe. Un diseño en el cual
digamos, se está en altos niveles de cultura de seguridad, se puede pensar en que los trabajadores de línea tengan un papel mucho más activo que si se está en los primeros niveles de desarrollo cultural de la seguridad. Y esos niveles de desarrollo cultural de la seguridad se dan sobre todo en función de la interacción de los miembros de la organización. Si miramos atrás, vemos por ejemplo que cuando prácticamente no hay interacción entre los miembros de la organización respecto a la seguridad, o sea, la seguridad es un asunto de cada cual y a nadie le importa, y más bien se reacciona ante los accidentes cuando hay algún accidente, lo que llama remedio que reaccionar, se está en un nivel emergente. Mientras tanto, nadie habla de seguridad. Mientras que los niveles más altos están caracterizados porque las personas no solo se cuidan a sí mismos, sino que además cuidan activamente a los demás miembros de la organización. Todos. Entre uno y otro extremo está todo el conjunto de diferentes niveles. Y así va a ser también el tipo de proceso que se debe implementar. Los procesos más débiles son aquellos que tienen observaciones informales. Los procesos más fuertes son donde hay observaciones conducidas por todos los miembros de la organización. Y cuando decimos organizaciones conducidas por todos los miembros de la organización, estamos hablando también de organizaciones estructuradas. ¿Ok? Soporte que se le brinda al proceso. El soporte tiene que venir por parte de la gerencia y por parte de los trabajadores. En función del soporte que le brinde la gerencia, así el proceso va a tener éxito a largo plazo o no va a tener éxito a largo plazo. Estos procesos por lo general tienen éxito a corto plazo, no importa el soporte que tengan. Si no son soportados por la gerencia, tienen éxito a corto plazo igual. Pero ya para que se mantenga ese éxito y se mantenga ese impacto, tiene que tener un soporte importante por parte de la gerencia. Y eso significa que la gerencia se involucre en el proceso. No solo que diga, hágame, a ver cómo les va, sino que esté involucrada directamente en lo que se hace en este tipo de procesos. Y bueno, ya hay algunos ejemplos de cómo, de las cosas que tienen que pasar para que haya una real involucración de los gerencias. Y está también el soporte que le dan los trabajadores. Los trabajadores igual pueden ser observados y ellos ser pasivos. Y eso garantiza determinado éxito de todas maneras. Pero para que haya un éxito consistente y real, tiene que haber mucho más que eso. Los trabajadores tienen que estar mucho más dispuestos a participar. Y hay muchas formas en las cuales se diseña esta participación de los trabajadores de manera de que se garantice el proceso como tal. Definición de los comportamientos críticos, ya habíamos hablado de eso, y también hay que decidir estas preguntas que hay aquí. Primero, ¿quién los define? En función de quién los defina, debe ser una mezcla de todo eso que está ahí, pero fundamentalmente los trabajadores y los especialistas internos debieran ser los que definan estos comportamientos críticos. ¿Cuáles son las fuentes de información para definir los comportamientos críticos? Y las fuentes de información tienen que ser múltiples. Y es, digamos, el punto más importante dentro de este proceso. Hay veces que se decide solamente coger aquellos comportamientos que han producido accidentes, que deben estar, pero no deben ser los únicos que se escojan. Tienen que haber múltiples fuentes a la hora de seleccionar los comportamientos críticos que van a estar acá. Y además uno puede preguntarse por qué no definir otros comportamientos. O sea, no necesariamente esto tiene que ver solo con seguridad. Los comportamientos también pueden estar asociados a comportamientos que le den soporte a la calidad, que le den soporte al medio ambiente, a la salud ocupacional. O sea, no necesariamente esto tiene que limitarse a un tema de seguridad, aunque la gran experiencia está concentrada en el tema de la seguridad. O sea, la experiencia donde se sabe que funciona, donde se sabe que reduce accidentes, etc., está dirigida al tema de la seguridad, pero no necesariamente esto tiene que limitarse a la seguridad. Puede ampliarse al resto de las funciones industriales perfectamente porque funciona el mismo mecanismo de realizar comportamientos por parte del ser humano. Comité de proceso.
El comité de proceso son un grupo de personas que van a garantizar que funcione este tipo de proceso, al menos en el principio. El éxito de un comité de proceso está en que desaparezca a lo largo del tiempo y que el proceso se integre tanto a todo lo que se hace en la organización que no necesite un grupo específico de gente que esté empujándolo. Pero en los primeros tiempos va a ser imprescindible. Entonces hay que definir quiénes van a estar en ese comité de proceso y hay que definir muy bien cuáles son las funciones que va a tener este comité de procesos. Y eso ha demostrado ser importantísimo para el mantenimiento a largo plazo de este tipo de tecnología. Los observadores. Los observadores son aquellas personas que van a observar a otros, van a observar los comportamientos críticos que tienen otros y van a documentar de forma primaria el proceso. Son los que van a llenar los registros, van a observar a otras personas, van a dar retroalimentación, van a dar reforzamiento positivo, van a analizar con ellos. Por tanto, son un participante de una importancia vital. A los observadores hay que decidir si van a ser voluntarios o van a ser designados y hay que entrenarlos en una serie de elementos para que sencillamente puedan ejecutar sus tareas de manera adecuada. O sea, no es solamente decir 10, 15 personas van a ser observadores y saquen a observar. No, lleva una preparación, lleva una ejecución de entrenamiento, etc., de manera de que puedan ejecutar sus funciones de forma adecuada. Y dentro de ellos también está el tema de mantenerlos motivados y rotarlos en la organización. El mantenerlos motivados es como si hacemos un símil, los observadores aquí son como los instrumentos de medición del proceso. Bueno, hay que calibrarlos cada cierto tiempo, hay que darle mantenimiento, hay que mantenerlos dentro del proceso y a veces hay que cambiarlo. Ese es otro aspecto clave. El entrenamiento. Hay que entrenar a todo el mundo para que el proceso realmente funcione. No solo los observadores por supuesto llevarán un tiempo de entrenamiento mayor, pero hay que entrenar a la gerencia de todos los niveles, en sus funciones, a los miembros del comité de proceso, a los trabajadores, etc. Y en dependencia de la función de cada cual, pues habrá que entrenar en lo que deben hacer. No es tampoco que uno pueda arrancar este tipo de procesos sin que la gente sepa exactamente lo que tiene que hacer. Ejecutar observaciones. La ejecución de las observaciones, pues, en primer lugar deben seguir un procedimiento único. Si son instrumentos de medición, entonces todos debieran medir de la misma forma. Y para que todos midan de la misma forma, deben seguir la misma metodología de medición. Y esto hay que enseñarlo, hay que definirlo y hay que enseñarlo. Hay que avisar que se van a hacer las observaciones, hay que definir la frecuencia, tener en cuenta si los puestos de trabajo son estáticos o dinámicos. Es mucho más fácil implementar este proceso en los puestos de trabajo estáticos, o sea, que siempre están en el mismo lugar. Más difícil cuando la gente se mueve, y eso también debe estar en la definición. Hay que controlar el número de observaciones, asegurar cómo va a ser el flujo de información y la captación de datos, y claro, ser muy ético a la hora de hacer observaciones de forma de que no se produzca rechazo en las personas. Sobre retroalimentar y reforzar es otro elemento importante dentro de las observaciones. Hay que enseñar a hacer esto. Parece que es muy simple, pero no es tan simple. Y normalmente requiere un entrenamiento por parte de las personas que van a ser observadores. Analizar y hacer planes de medida. Esta observación, esta interacción con los trabajadores tiene que permitir descubrir cuáles son las barreras que están impidiendo el comportamiento seguro. Es muy común en la industria suponer que las personas no realizan un comportamiento seguro por un problema de negligencia o por un problema de desidia o por un problema de violar el procedimiento seguido. Pero la realidad es que detrás de un comportamiento inseguro
hay bastantes posibles razones de por qué se hace. Y muchas veces esas razones no están asociadas a ninguna de los elementos que usualmente se manejan, sino que son síntomas de causas organizacionales dentro del sistema. Esas causas hay que descubrirlas. Y se producen una y otra vez, siempre, por alguna razón, no tienen por qué necesariamente ser responsabilidad del que la ejecuta. Les pongo un ejemplo simple, una última asesoría que estábamos haciendo, el ejemplo más simple de todos los que nos salió en esa asesoría. Era un lugar donde entran y salen muchos camiones. En ese lugar, ese punto donde entran y salen muchos camiones, por supuesto tiene que haber una persona que controla la entrada y salida de los camiones. Esa persona lleva un registro y esa persona tiene que inspeccionar el camión de forma tal de que no entre lo que no tiene que entrar y no saque lo que no tiene que salir, como es normal. Y estamos hablando de un flujo de camiones de por lo menos 1 por minuto, un altísimo flujo de camiones. Por supuesto, la persona que trabaja ahí no puede tener ningún elemento asociado al cuerpo, o sea, no puede tener anillos, relojes, cadenas, porque la historia ya ha demostrado que de vez en vez se engancha en algo y arrastra el camión a la persona. O sea, es un problema, una regla de seguridad que está demostrada su necesidad por la historia. No es ni siquiera un invento ni una previsión, sino ya está demostrado. Pues bueno, todas las personas que trabajaban en esa fuente, todos llevaban reloj, todos usaban reloj. Se lo trataban de disimular con la manga de la camisa, etc., pero todos usaban reloj. Y cuando fuimos a averiguar por qué usaban reloj, pues ya nos enseñan el registro que tienen que llenar. Mira, aquí tengo que poner la hora de entrada y salida de los camiones. ¿Qué hago? Bueno, pues para poder cumplir con su trabajo, tiene que violar la regla de seguridad. Pero además todo el mundo sabía eso. Lo sabían los jefes, lo sabía el técnico de seguridad, todo el mundo sabía que había una violación. Pero como hay que cumplir con el trabajo, pues la violación se permite. Y la solución es muy fácil. Un reloj grande, que todo el mundo lo vea. Ah, ¿lleva una invención? Sí, lleva una invención. Pero resuelve el problema de la regla de seguridad. ¿Cuántas veces no ocurren comportamientos inseguros que cuando usted profundiza de verdad, no se deben a negligencia, no se deben a exceso de confianza, no se deben a ninguna de las causas típicas que aparecen en todos los reportes de accidentes, sino que son el resultado de problemas organizacionales que se expresan en un determinado comportamiento. Analizar esos planes de medida es crítico dentro del proceso. El proceso no es observar y dar retroalimentación y reforzamiento nada más, sino descubrir qué hay que hacer para que las personas se comporten según el estándar. Y también lograr efectividad en este aspecto es una de las cosas más difíciles de todas las que tienen estos procesos. Todos deben analizar y todos deben generar planes de medida. Y eso es un elemento clave para que realmente funcione este tipo de procesos. Y por último, revisar y actualizar. No es posible que usted diseñe algo, lo eche a andar y pasen 2 años y nadie haya hecho una revisión ni del procedimiento, ni de cómo se hacen las cosas, ni una actualización, ni nada por el estilo. Esto, como cualquier proceso, requiere evaluar la calidad de lo que se está haciendo cada cierto tiempo para perfeccionar el proceso. Los que no lo hacen están condenando probablemente el proceso también a desaparecer poco a poco. Y repito, este es uno de los mejores instrumentos que se han logrado en los últimos 20, 30 años con respecto al control de los comportamientos inseguros en las empresas de producción y servicios. ¿Por qué entonces implementar los procesos? Y las respuestas son simples. Primero, por llevar los resultados de la seguridad a un nivel de excelencia. Por concentrarse en el mejoramiento continuo, en vez de reaccionar a los ciclos de accidentalidad. Cambiar gradualmente la cultura de la seguridad de las empresas y reducir los costos directos e indirectos de los accidentes. Estas serían las ventajas
de introducir un proceso de gestión de seguridad basado en comportamiento. Hasta ahí es la presentación. Si tiene alguna pregunta o algo así, no sé cómo organizamos esto. Adelante. Bueno, doctor Ricardo, yo tengo una pregunta. ¿Cuáles serían los indicadores Gracias. Buenos días para todos. Doctor Ricardo, mi pregunta es, ¿cuáles son los indicadores que pueden medir la efectividad y el impacto de un programa de seguridad basado en el comportamiento dentro de la organización? Sí, primero, yo normalmente no le llamo programa, le llamo proceso. Porque un programa tiene fecha de inicio, fecha de finalización, mientras que este tipo de proceso se mantiene definidamente en la organización. Hay varios indicadores que van señalizando el avance del proceso. En primer lugar, el porcentaje de comportamiento seguro. El porcentaje de comportamiento seguro es un indicador que mide la cantidad de observaciones donde se observó que se cumplían los estándares entre el total de las observaciones realizadas. Está también el porcentaje de cumplimiento de las observaciones planificadas. Y están también entonces después indicadores que son indirectos, como es el número de accidentes y cualquiera de sus derivados, índice de incidencia, de frecuencia, de severidad. También en dependencia de cada empresa se pueden medir indicadores que vayan más allá del número de accidentes, como puede ser por ejemplo el número de incidentes, el número de casi accidentes, o el número de escape, fuegos, etcétera, en dependencia del tipo de entidad que sea, y todos deben ir, por supuesto, tendiendo a reducir. El porcentaje de comportamiento seguro, usted lo puede calcular para toda la empresa, lo puede calcular para cada planta de la empresa, para cada turno de la empresa, para cada puesto de trabajo de la empresa. O sea, usted puede desplegar ese indicador claramente. Y está experimentalmente comprobado también que a medida que ese indicador sea más alto, menos probable es que ocurra un accidente laboral, como decimos. Es decir, que el decremento de conductas inseguras está altamente relacionado con el cambio de comportamiento en las personas. Normalmente nosotros medimos el comportamiento de conductas seguras, ni siquiera medimos el de inseguras. Medir lo inseguro es negativo y aquí todo el tratamiento es positivo. Sí, el cambio de comportamiento por supuesto está directamente vinculado al aumento de ese indicador. Mientras más alto es ese indicador, más se puede demostrar de que las personas están cumpliendo con el estándar que tienen que cumplir. Si es incluso debido a un cambio de comportamiento o no, es una evaluación cualitativa, subjetiva. Lo que sí está claro es que mientras más alto sea el indicador, más están cumpliendo con el estándar que tienen que cumplir, que es lo que desea normalmente la empresa. Muchas gracias. Hay otra pregunta por aquí. Buenos días para todos. Yo tengo una pregunta. Quería preguntar entonces si es importante tener algo histórico dentro de la organización para hacer algo comparativo, para poder, digamos, mirar entonces en la frecuencia en que se ha ejecutado el programa, a ver si tuvo impacto. Sí, claro. A ver, aquí hay dos respuestas posibles. Una con intenciones de investigación, experimentación, y otra con intenciones de pragmatismo y obtención de resultados. Si nosotros miramos con intenciones de experimentación o investigación, prácticamente es deseable hacer primero una evaluación de línea de base de la organización antes de que se empiece a intervenir en la misma, para después tener una forma de poder comparar el efecto de la intervención. Digamos que todos los que hace un tiempo empezamos experimentando este tipo de herramientas, seguíamos esa línea, habitualmente de manera de poder comparar y poder expresar cuánto había sido el cambio. En la actualidad, yo por ejemplo, cuando realizo consultoría con estos temas,
habitualmente no hago eso, por un problema también ético. O sea, tan pronto como empiezo a detectar cosas que pueden ser arregladas, pues la ética lo que dice es que hay que arreglarlas, porque al final la gente se puede lesionar. Puede que no, pero puede que sí. Entonces lo más ético es intervenir, aunque no logre una línea de base, digamos, sin ninguna intervención, para comparar un antes y un después. De todas maneras, a medida que transcurre el tiempo, usted va a tener resultados que le van a mostrar una tendencia y le van a decir si efectivamente su intervención fue segura o no. Por eso la respuesta depende de qué quieres. Si quieres investigar, quieres lograr un efecto práctico en la organización como tal. Gracias. Buenos días. Sin embargo, cuando uno va a aplicar esta propuesta en cualquier organización, tener previo a una situación, un diagnóstico situacional del comportamiento, ¿sería lo indicado? Sería deseable, que no quiere decir que siempre sea lo indicado. Deseable porque, claro, te va a dar más información y te va a decir, te va a permitir preparar mejor las bases para la introducción de esto. Sin embargo, hay casos en los cuales se ha pasado directamente a la implementación sin pasar por esa fase. Entonces, esa es la respuesta. O sea, desde el punto de vista metodológico es deseable. Desde el punto de vista práctico, a veces se puede obviar ese paso. Pero como esto se asimila mucho a un sistema de gestión, ya desde el punto de vista del comportamiento, y como todo sistema de gestión, si hay interés de la gerencia, pues de ahí en adelante hay mucho más, digamos, posibilidad de avanzar. Por eso la pregunta inicial, ¿cierto? Hacer un diagnóstico situacional para detectar probabilidad o comportamiento más, vamos a decir, incidente, si es la palabra. Cuando usted está diseñando, está definiendo cuáles son los comportamientos críticos que usted va a poner en una planilla con la cual los observadores van a observar a los trabajadores, usted de hecho está haciendo ese análisis. O sea, porque usted busca todas las fuentes de información que tenga disponible, de los accidentes que han ocurrido, hasta las instrucciones, los procedimientos que tenga la empresa, hasta entrevistas con trabajadores. O sea, que de todas maneras está obligado a hacer de alguna forma ese tipo de análisis. Con cuánta tecnología o no tanta tecnología se hace es la diferencia que puede estar marcando. Para los efectos prácticos, si usted obtiene una lista lo suficientemente representativa de los comportamientos que usted necesita observar y que queden descritos de manera adecuada, con eso se empieza, con eso se tiene impacto. Entonces, vuelvo a decir, aquí esto se puede ver desde el punto de vista de la investigación y la metodología mucho más rigurosa, y desde el punto de vista de la práctica empresarial, donde ya usted lo que va a aplicar resultados de investigaciones que se han hecho y donde a veces se puede saltar metodológicamente algunas cosas, y de todas maneras el proceso funciona. O sea, por eso vuelvo a insistir en la primera respuesta. Es deseable, sería deseable, sobre todo si estás investigando, es imprescindible, pero si estás ya en la aplicación práctica es deseable, no es imprescindible. Buenos días, doctor. Doc, pues con la misma línea, cuando usted habla sobre observar los comportamientos y que debe ser esto avisado, empíricamente, pues, así como usted lo comenta, a veces uno va a observar y pues como uno está ahí, sea como CISO, sea como consultor, ese día el empleado hace todo perfecto o pues trata de actuar, por así comentarlo. A nivel de experiencia, ¿cómo puede ser, digamos, esas observaciones como para ir también recolectando datos
y pues evitar que eso salga ahí sesgado y que uno va y mira y todo está perfecto y uno se va y prum, vuelve y hay casos y todo eso. Sí, esa es una pregunta, como se podrán imaginar, recurrente, ¿no? Todo el mundo se la hace. Observar produce un cambio de comportamiento en el observado. El solo hecho de observar siempre produce un cambio de comportamiento en el observado. Lo vemos, la forma más fácil de descubrir eso es cuando vamos manejando y sabemos que hay cámara. Nuestro comportamiento se modifica. Y cuando pasamos la cámara, puede que nuestro comportamiento vuelva de nuevo a retornar. Aquí hay varios aspectos que mencionar. El primero es ético. O sea, nadie yo no me imagino que nadie se visualice escondido atrás de una columna, mirando lo que están haciendo los trabajadores para verlo. O sea, ese es el primer elemento es ético. El segundo elemento es el mecanismo que se supone actúa en la mayoría de las personas. Imaginemos que usted va a observar a alguien y esas personas modifican su comportamiento, empiezan a hacerlo bien, usted termina, lo felicita por hacerlo bien y usted se va. Y esa persona, ese grupo de personas por lo general no se van a sentir tan cómodos. Puede que alguien se sienta cómodo y diga, qué bien, lo engañé, etc. Pero la inmensa mayoría de las personas no se van a sentir muy cómodas por ser mentirosas. Si eso se repite y vuelve a ser observado, y vuelve a engañarte, y vuelve a ser considerado, o sea, eso se llama disonancia cognitiva. Es un estado que no es placentero desde el punto de vista psicológico, en lo cual tú tienes una contradicción entre lo que tú muestras y lo que tú eres de verdad. Eso tiende a resolverse, sobre todo cuando las personas empiezan a tomar confianza de que no les va a pasar nada por la observación. Es algo por lo que hay que velar contra capa y espada. Nunca le puede pasar nada malo a nadie por ser observado. Lo único que puede pasar es cosas buenas. O sea, que te feliciten o te reconozcan por lo bien que estás haciendo las cosas. Pero si las haces mal, nunca te puede pasar nada. ¿Ok? Cuando las personas empiezan a darse cuenta de que efectivamente esto es lo que sucede, van a pasar dos posibles cosas. Una, o empiezan a hacer los comportamientos como ellos los hacen y te quitas el sesgo. Bueno, no te lo quitas nunca, porque observar siempre produce una modificación de comportamiento. Te quitas parte del sesgo de la observación, o bien las personas resuelven la disonancia cognitiva empezando a más frecuentemente trabajar de manera segura. Y eso es lo que la experiencia ha ido demostrando. Sucede una de las dos cosas. O las personas resuelven el problema de la disonancia cognitiva trabajando más de forma segura y logrando que efectivamente hay una correspondencia entre lo que reciben, que es la felicitación de reconocimiento, y lo que hacen, o bien dejan de simular. Y entonces se puede entrar a debatir con más franqueza por qué no cumplen el estándar. Eso no ocurre en el primer mes de implementación del proceso, lleva su tiempo que se manifieste. O sea, este proceso lleva su tiempo para que se manifiesten los elementos. Y siempre también uno puede pensar en el objetivo principal que tiene, ¿no? O sea, ¿para qué introduces un proceso de esto? Introduces un proceso de esto para que las personas se comporten de forma más segura. Si cuando yo los voy a observar se comportan de forma más segura, estoy en la dirección que yo quiero. Para empezar, estoy en la dirección que quiero. Quizás entonces tengo que aumentar la frecuencia de observación, si eso es lo que se produce. Para aumentar la frecuencia de observación, quizás tengo que tener más observadores. Y así. O sea, pero siempre es preferible avisar. Siempre es preferible avisar, porque si no avisas, la gente se va a sentir espiada. Y tan pronto como se sienten espiadas, empiezan a establecer mecanismos de bloqueo y de rechazo hacia esa técnica que le estás introduciendo. ¿Ok? Si no hay más preguntas, entonces muchas gracias a todos.
A continuación, invitamos a los asistentes y a los académicos a un coffee break por 30 minutos y volvemos. Y la gente tampoco lo ve muy bien. Quiero compartir con ustedes este trabajo que es el producto, es el fruto de un interés entre la academia y algunos sectores públicos que se han interesado en identificar alguna problemática no solo de los trabajadores, sino también de las personas que de alguna forma, por efectos o por las condiciones del trabajo, se exponen a factores de riesgo. En este caso, una situación muy crítica que estamos viendo y son las amas de casa, sobre todo en el campo, que no tienen seguridad social, que no son bien atendidas en los hospitales, porque evidenciamos que las amas de casa que se exponían diario a humo llegaban a los hospitales y no las atendían, porque de alguna forma no había un respaldo económico o de por medio no estaba una ARL y omitían una atención adecuada y su enfermedad prácticamente tenía que ver con esa exposición ocupacional. Valga la pena este aspecto porque hemos considerado a las amas de casa como un oficio que no tiene que ver con el trabajo y resulta que tiene tantos o más riesgos como muchas de las actividades económicas en las cuales nosotros frecuentemente nos vemos involucrados o nuestra población laboral se ve involucrada. Este trabajo lo nombré silicosis en madera. ¿Por qué? Porque en la investigación que hicimos encontramos, luego de ver el problema que ellas tenían de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que había una causa fundamental en el humo y que dentro del humo había un componente elemental que estaba por encima de los límites permisibles y que podría ser la causa de esta problemática que tenían las señoras. En contexto, quiero compartir con ustedes la revisión que se hizo sobre el componente de la biomasa, carbón vegetal, el estiércol, la madera, que de alguna forma en las evaluaciones que se han hecho se ha identificado que cuando se queman, en las emisiones que se dan, se han encontrado cantidad de sustancias, incluso cancerígenas, aunque hay algunos estudios que demuestran que no hay consistencia, no hay persistencia. No está claro por qué esta consistencia o esta situación no es persistente. Muy poquitos estudios, prácticamente solo uno identifiqué, en el cual se planteaba el estudio a conciencia de las características de la madera que se utilizaba en la combustión. Es claro en todas las investigaciones revisadas que el riesgo, la probabilidad de enfermedad pulmonar obstructiva crónica que tienen las personas que se exponen al humo es mucho mayor que la de aquellas personas que no se exponen, y hay numerosas referencias bibliográficas que sustentan este planteamiento. Hay numerosas sustancias volátiles, hay partículas, hay polímeros, hay resinas en la madera. Todos los que hemos estado, por ejemplo, en el Chocó, sabemos la cantidad de químicos que se le agrega a la madera para que desde el sitio donde se tala el árbol hasta las grandes ciudades no se dañe. Todos conocemos eso, el problema que sufren los carpinteros que pulen madera con el cloraine, y todo es por estas sustancias con las cuales se inmunizan, se trata la madera. Todos estos químicos generan a largo plazo en las personas expuestas un riesgo importante de enfermedad y de muerte en algunos casos. Conocemos los reportes de que se habla de que la exposición a polvo de madera dura, cedro rojo, da cáncer de pulmón, a níquel. Entonces aquellos que trabajan, perdón, níquel no, cáncer de pulmón, cáncer de nariz. Estas personas que pulen teca, madera dura fina, que la lijan, se están exponiendo a un polvo fino que le genera el riesgo de un posible cáncer.
no le va a aparecer en el corto plazo, le va a aparecer a los 20, 30 años, cuando ya es considerado simplemente enfermedad común, pero pudo haber sido una enfermedad profesional. Otro aspecto importante es que numerosas investigaciones han evidenciado la reducción en la capacidad funcional respiratoria de las personas expuestas. Hay disminución importante en el funcionamiento, en la capacidad funcional respiratoria de todas estas personas que se exponen a humo, con evidencias numerosas a nivel de todo el mundo, Estados Unidos, Europa, investigaciones bien llevadas en Latinoamérica. Aquí vino una preocupación importante y entonces en muchas partes de Colombia han estado tratando de ver qué se puede hacer con las amas de casa para que no se expongan directamente al humo, y aparecieron entonces la propuesta de cocinas ecológicas, donde se utilizara menos madera, donde se pudiera caracterizar qué tipo de madera era, donde el humo, ellas no se pusiera directamente, sino que salía más atrás a 2 o 3 metros y así no entraba la parte intradomiciliaria. Aquí en Colombia hay experiencias en Antioquia, hay experiencias en Santander, acá en Santander, hay experiencias en Neiva, en Huila, y se ha ido de alguna forma masificando este uso. Incluso ya están más baratas, primero valían $1.000.000, ahora ya se consiguen fácilmente por 500.000 pesos y brindan numerosos beneficios. Y esto es acompañado adicionalmente de las otras ventajas de obtener no un solo fogón, sino ya 4 sitios, 4 fogones para calentar los alimentos, de poder calentar el agua en un recipiente especial y de acompañar de procesos de capacitación para diversificar el tipo de alimento. Se mejora la calidad de vida no solo de las personas directamente, las amas de casa, sino de toda la familia. Aquí entonces es importante mostrarles que hay investigaciones que plantean el riesgo tan alto que tienen las mujeres de sufrir enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de sufrir disminución de su capacidad funcional respiratoria por la exposición al humo de leña. El no va a detener el riesgo significativo en numerosas investigaciones es importante, y quería plantearles una situación que se está tratando de manejar. Es fundamental tratar de hacer monitoreo. ¿Monitoreo para qué? Para tratar de alguna forma de regular. Todos nosotros sabemos cuáles son los límites permisibles a los cuales nosotros nos debemos exponer de material particulado. Pero se pone uno a averiguar en el común de muchos profesionales y no tienen ni idea de cuáles son los límites permisibles de material particulado que se tienen en Colombia, ni cuál es el aumento en los casos de morbilidad y mortalidad por exposición a material particulado. Hay una pretensión importante de la mejoría en la calidad del aire. Para nadie es desconocido la discusión que hubo hace 5 o 6 años en Colombia, porque el diésel más cargado, más saturado de azufre lo estaban dejando para Cali, Medellín, Bucaramanga, y el menos saturado de azufre estaba pasando a Bogotá. La discusión no es por qué lo mandan a Bogotá, no, a los otros también les dicen de buena calidad para que mejore su condición ambiental. Y se buscaba entonces la reducción de la mortalidad y la morbilidad relacionada entonces con la exposición a los químicos. Pues el efecto adverso fundamental aquí es la mortalidad, el aumento en la ocurrencia de ataques de asma. ¿Cuántos de nosotros tenemos rinitis y no consideramos que es de origen ocupacional? Si nos ponemos a averiguar, es la misma prevalencia, son las mismas fuentes las que generan la rinitis que las que generan el asma. Lo que pasa es que los consideramos normal, no siendo así. La reducción en la función pulmonar es importante, si bien no es muy ruidosa la diferencia. Usted empieza a tener cierta dificultad, no es que no hago ejercicio, no, es que ya tengo muchos años, entonces ya no tengo la misma capacidad. No, hay que revisar qué es lo que pasa con eso, por la exposición a estos químicos. El incremento en las infecciones respiratorias, y ya desde el punto de vista médico, un incremento en los síntomas respiratorios,
Uno como médico, yo hago exámenes de ingreso casi todos los días en las mañanas. Todo el que le llega a uno tosiendo, uno ya sabe, tiene asma. Le escucha los pulmones preciso y la persona, no, es que me dio tos, alguna cosa pasó anoche en mi casa. No hay evidencia, no se le ha informado, no hay una sensibilización sobre esto importante. El paciente, el trabajador, se va para su casa o para su trabajo, se toma unas pastillitas y sigue expuesto en las mismas condiciones. No hemos sensibilizado de esto. Muchos consultan por opresión en el pecho, por tos, por las secreciones que los consideran normal por la contaminación. Y la irritación, ¿a cuántos de nosotros periódicamente no nos da irritación en los ojos cuando salimos a cualquiera de estas calles aledañas o en el centro de las ciudades? Y eso es exposición a dióxido de nitrógeno, a dióxido de azufre, que es el producto de combustión de todos los vehículos que circulan por nuestras calles en el país. No hemos avanzado mucho en la identificación del cáncer del pulmón, aunque se ha tratado y se ha planteado el incremento que hay por cáncer. El problema es que no hay la suficiente evidencia para demostrar el origen que tiene en la exposición ocupacional. El empeoramiento de las enfermedades cardiopulmonares crónicas, una persona que tiene hipertensión, que tiene bronquitis, no se puede ir a trotar por la mañana a pleno sol en una ciclovía donde al lado estén pasando una cantidad de vehículos. Es bien conocido que el dióxido de nitrógeno, incluso el mismo dióxido de azufre en presencia de luz solar, se convierte en ozono. Y el ozono aumenta las manifestaciones de asma y se aumenta el riesgo cardiovascular. Todas las referencias bibliográficas que revisé plantean un incremento importante en la consulta por enfermedad respiratoria y la mortalidad por enfermedades cardiopulmonares en países donde se aumenta la contaminación. Y hay una relación directa entre el material particulado y el aumento de las consultas por enfermedades respiratorias. Profundizando un poquitico, pues lo que se ha identificado es una inflamación a nivel del epitelio en el pulmón, una disminución por estos procesos inflamatorios de la función pulmonar y se ha demostrado reducción de las resistencias de las vías aéreas a las infecciones. Pareciera que el mecanismo de reparación que nosotros tenemos, que nuestro organismo tiene, se ve afectado y no tiene una buena reparación frente al daño hecho por estos problemas, por esta exposición. Entonces, aquí también hay otro daño adicional, no solo la partícula que ingresa y la reacción que genera, sino ese riesgo de disminuir esos mecanismos de reparación que nuestra célula, nuestro organismo tiene. Los niños y los ancianos son personas demasiado vulnerables, entonces nuestros procesos industriales tienen que tener en cuenta que no es nada más el trabajador, que es la comunidad vecina a estos sitios donde se genera material particulado. Todos ustedes, aquí en Bucaramanga, en Medellín, en Bogotá, es obligatorio que las chimeneas se les hagan evaluaciones cada 6 meses, buscando todas estas sustancias químicas isocianatos por el riesgo de asma y enfermedad pulmonar en los vecinos, teniendo en cuenta que pueden haber personas con condiciones respiratorias o condiciones cardíacas que pueden vulnerar su salud rápidamente. Este es un cuadrito que de alguna forma pues trata de plantear la gravedad de los efectos partiendo en manifestaciones clínicas menores, que algunos denominan alergias, que algunos denominan gripas frecuentes, a los cuales los manejamos con medicamentos. Estos medicamentos muchas veces no son de alguna forma ordenados por médicos, sino por el señor de la esquina, por el de la farmacia, donde se generan una serie de problemas de intoxicación. Ayer me decían algunos de los residentes que hacen una rotación conmigo de toxicología, que ya no son los
plaguicidas la primera causa de intoxicación en Colombia, que ya son los medicamentos. Los medicamentos están en este momento en el 37-38% como causante de intoxicaciones. ¿Por qué está ocurriendo esto? Pues usted va a la EPS, no lo pueden atender, entonces se va para donde el señor de la esquina, el de la farmacia le manda ciertos medicamentos, usted termina con problemas no solo de insuficiencia renal, sino con esto. Es una situación crítica en este país y que es digno que ustedes y nuestros trabajadores lastimosamente se ven afectados porque muchas veces no llegan al hospital planteando que su problema de pronto es de origen ocupacional. Y en los hospitales no estamos viendo lo que alguna vez planteó una norma. En los hospitales deberían colocar, señor, si cree usted que su problema es de origen ocupacional, pase a tal consultorio. Uno como médico sabe que cantidad de médicos nuevos desconocen muchas de las enfermedades de origen ocupacional y empiezan a hacer manejos inespecíficos, demoran el diagnóstico, demoran el manejo adecuado. Por esto es fundamental la orientación adecuada. Nuestros hospitales se están llenando ya de personas que, debido a la cronicidad de su enfermedad, terminan en emergencias con problemas que ya no se pueden manejar. El Hospital San Vicente de Paúl ya lo planteó. En urgencias tiene un 500% de ocupación con personas que pudieron haber sido atendidas cuando su patología, su problema era fácil de manejar. Es una situación grave con nuestros trabajadores que debemos enfrentar. Con lo de las guías de calidad del aire del 2005, lo que les quiero plantear es que desde hace muchos años, cuando se decidió que hablábamos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en vez de salud ocupacional, se empezaron a plantear algunos objetivos. Este fue uno de los objetivos que la Organización Mundial de la Salud planteó. Antes de esto, recuerden, la norma en Colombia, es con la última diapositiva que planteo. En Colombia se aceptan 150 microgramos por mililitro, perdón, por metro cúbico de PM10. Y miren lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que contener PM10 70 se estima que se asocia con una mortalidad a largo plazo de un 15% más alta. Contener 70. Contener 50 se asocia con un incremento del 6%. Pero en Colombia es 150. Ellos recomiendan que ojalá se pudiera trabajar con 20 para material particulado menor de 10 micras y con 10 para material particulado menor de 2,5 micras. Esto de alguna forma garantiza la disminución de los trabajadores con estos tipos de síntomas respiratorios. Esto está desde el año 2005 y se supone que nosotros estamos actualizando normas. porque no actualizamos esto con eso? ¿Hay alguna situación crítica al respecto? El objetivo de nuestra investigación fue entonces para facilitar ese proceso de entrega de las cocinas eficientes y de controlar la problemática que tenían las amas de casa, identificar el funcionamiento pulmonar y algunas características de la madera, porque lo que primero hicimos fue evaluar la parte pulmonar y nos encontramos que habían unas señoras que tenían más que otras enfermedad pulmonar. Los objetivos que nos planteamos fueron estos: identificar entonces la capacidad vital forzada, caracterizar adicionalmente algunas condiciones sociodemográficas y determinar algunas características de la madera como fuente de energía. Hicimos una espirometría, nos trasladamos al sitio donde vivía cada una de las personas. Estas fueron algunas de las variables que tuvimos en cuenta.
tiempo de residencia, controlamos el hábito de fumar, tiempo de ejercicio, el peso y la talla como una característica importante para muchas personas, sobre todo con obesidad, donde hay una disminución de la capacidad funcional, no tanto por el problema respiratorio como tal, sino por otras condiciones, la presencia de sibilancias o silbido en el pecho, la expectoración, algunas enfermedades respiratorias previas y las antecedentes familiares de enfermedades respiratorias. En los criterios de inclusión pues tuvimos en cuenta la participación voluntaria, querer participar en el proceso de ser beneficiario de las cocinas, tener más de 10 años de edad, no menores de edad, no tener cirugía reciente ni de tórax ni abdomen, porque la espirometría requiere mucho esfuerzo y no hay riesgo con ese esfuerzo, no tener infarto, angina de pecho ni trastorno mental que impidiera entender las órdenes para hacer la espirometría. Los resultados entonces, empezando con la madera, evaluamos el tipo de madera que hay, porque el programa incluye que las personas beneficiarias de este tipo de cocinas adicionalmente tengan un jardín donde puedan cultivar la madera que van a utilizar. Entonces se les entrega las semillas y se les hace control periódico para que no haga tala de bosques, pero con esto adicionalmente se generó otra situación. Hicimos esta actividad en 4 municipios, uno de tierra caliente a orillas del río Magdalena, Puerto Triunfo, 2 de clima frío, Granada y Sonsón, y uno de un clima intermedio, templado, San Luis. Evaluamos entonces en cada uno de ellos la madera, 7 cueros, ciprés, gallinazo, payandé, de las que logré traer de 7. Todas tenían los niveles de nitrógeno, carbono, hidrógeno, azufre y oxígeno dentro de lo normal, lo que a nivel internacional se plantea que debe contener normalmente la madera. Pero nos llamó la atención concretamente que el Puerto Triunfo lo que utilizaban era el payandé, y cuando se decidió investigar la concentración de carbono, era donde más este arbolito era el que más tenía concentración de carbono, el que más tenía cenizas, que prácticamente duplicaba a los otros árboles, y esto es un riesgo. Entonces la señora va a estar expuesta a ceniza, va a estar expuesto a carbono. El carbono es un contaminante importante para los pulmones. Pero también, cuando decidimos adicionalmente verificar la concentración de azufre, y en esto pues el laboratorio, el sistema de investigación universitario nos ayudó, logró caracterizar que de todos estos 4 que eran los que más tenían problemas, el payandé era el que 3 veces más que los demás tenía azufre. ¿Qué es el azufre? ¿Qué es lo que genera finalmente? Una especie de silicosis. Entonces, esto le sirvió para que la autoridad ambiental inmediatamente recomendara no utilizar más este tipo de madera y empezaron a utilizar otras semillas para disminuir ese riesgo. ¿Cuáles fueron esos problemas que nosotros encontramos en las personas? El volumen expiratorio forzado estaba alterado en el 54% de las personas. Pero mire, ninguna persona, prácticamente todos, en la gran mayoría de las personas, había una alteración importante de las otras pruebas, de las otras funciones. La capacidad vital de una persona, lo que le entra de aire y lo que puede botar, eso estaba alterado. Ese volumen expiratorio forzado en el primer segundo es la cantidad de aire que una persona exhala forzadamente en el primer segundo, que debe ser siquiera el 80%. El 54% estaba alterado. Es decir, que a estas personas les entraba poquito aire y les salía poquito aire, se cansaban fácilmente. Encontramos que quienes tosían como una manifestación de esta bronquitis
de alguna forma podríamos decir crónica por la exposición a este material particulado, el porcentaje era más alto, tanto en el volumen expiratorio forzado como en el porcentaje del volumen expiratorio forzado que me implica y me dice si hay EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o no. Vamos a detener en este. Estos fueron algunos de los resultados que encontramos. El porcentaje alto, de alguna forma, de personas con tos frecuente. Mire, casi el 34%.